Bienvenidos. Continuando con la serie Diagnóstico Organizacional, a través de este video iniciaremos el estudio de clima laboral. Los invito a iniciar esta secuencia. Clima lo trabajaremos en 3 videos consecutivos. Uno, el inicial, que correspondería a este, en el que explicaré y fundamentaré por qué debemos hacer un estudio de clima organizacional. En el segundo video veremos el diseño de un instrumento de investigación, cómo debemos diseñarlo, cuál es la lógica que deberíamos aplicar y la argumentación que nos permita llegar a este diseño del instrumento. Y por último, un tema que es bastante relevante, tenemos que trabajar un enfoque de análisis, de qué forma sacamos el mejor provecho de la información que nos entregue los datos que hemos recopilado sobre el clima de una organización. ¿Cuál es la agenda de este video? Primero, analizar qué es el clima organizacional, por qué debemos estudiarlo y gestionarlo en una empresa. Y por último, veremos ¿en qué consiste este diagnóstico de clima organizacional? En primer lugar, para poder entender y justificar lo que es clima, debemos definirlo. La primera definición que veremos es de Darío Rodríguez, que nos dice que clima organizacional son las percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, al ambiente físico en que se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a este lugar de trabajo y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. Es decir, como lógica de esta definición, correspondería a la imagen que se forman los distintos integrantes de estas organizaciones respecto de estas relaciones laborales, del lugar en que deben trabajar y desarrollar su actividad, a cómo interactúan con otros miembros de ella. Y también temas más duros, más estructurales, que corresponderían a la forma de hacer las cosas en la empresa. ¿Qué políticas y qué procedimientos me permiten desarrollar el trabajo de acuerdo a lo que plantea la organización? Otra definición es la que nos facilita a Alexis Goncalves, en que manifiesta que el clima organizacional es la expresión personal de la percepción que los trabajadores y directivos se forman de la organización a la que pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la organización. Aquí, el enfoque principal sería que todos los integrantes generan su imagen respecto de lo que se da y ocurre en la empresa, pero que es algo muy personal, o sea, está alineado a lo mejor a los rasgos de la personalidad de cada uno, a la forma en que es y que es introducido a una organización que tiene ciertas condiciones y que esas condiciones, de acuerdo a mis rasgos, van a generar un impacto en mi desempeño y por lo tanto en el desempeño global que tenga la organización. Veamos así, en una persona componente de la organización van a haber varios factores que la van a afectar en la forma de relacionarse, en su desempeño, en el querer hacer las cosas. Uno de ellos son las instalaciones de trabajo, que me afectarán dependiendo de qué tanto me preocupe o me interese ese entorno, esa condición de iluminación, de disponibilidad de muebles, aire acondicionado, cualquiera de las cosas que afectaría mi desempeño laboral. La disponibilidad de materiales y equipos para mi trabajo. Muy distinto es llegar a cumplir una función contable en una empresa en que tenga disponible un computador que está alineado o asociado, conectado directamente
con un software que me permite realizar mi trabajo y me entrega información y además yo proveo información para alimentar. A tener que trabajar 30, 40 años atrás con calculadora en mano, listados impresos con la información contable para generar documentos y volver a escribirlos o transcribirlos en una máquina de escribir. Y eso me afecta en mi desempeño. La relación con mi jefatura. ¿Qué tipo de jefatura tengo? ¿De qué forma estoy acostumbrado a trabajar con mi jefatura? ¿Cómo debieran ser las comunicaciones? Va a impactar también en mi desempeño. ¿Cuál es esa realidad que hay hoy día en la organización? Las relaciones con mis compañeros de trabajo. ¿De qué forma nos comunicamos? ¿De qué forma establecemos este vínculo? ¿Qué actividades adicionales a lo que sería cumplir con la tarea se dan? ¿Existen espacios para poder generar esta comunicación más allá de lo laboral? Sea deportiva o de otra índole, como podría ser la disponibilidad de un espacio de cafetería, de almuerzo, de relajación, de convivencia. Mi remuneración, elemento tremendamente gravitante en lo que sería el clima. ¿Estoy conforme con lo que estoy ganando de acuerdo al nivel de mis responsabilidades? ¿Los beneficios que tiene la organización en la que estoy satisfacen mis necesidades? ¿Existe equidad en las compensaciones que se pagan en la empresa? ¿Cómo me afecta a mí esa condición de justicia? ¿Es transparente? ¿No es transparente? La claridad organizacional. Sé con claridad qué es lo que debo hacer y el resultado que se espera de mi desempeño. Sé para dónde va la empresa. Me afecta a mí esa forma de enfrentar los desafíos que tiene la empresa y la forma en que se realizan al interior. Tengo acceso a la información no solo para realizar mi trabajo, sino que para comprender el lugar en que me desempeño, como también el entorno en que se desempeña esta organización. ¿Cómo se valoran a las personas dentro de la organización? ¿Me afecta a mí realmente la forma en que se valora? ¿Soy más autónomo? ¿Soy una persona que necesita ser apañada dentro de la empresa? Bueno, estas son algunas. Hay bastantes más elementos que componen la organización y que me están afectando. ¿Qué efectos tienen en la motivación del empleado todos estos elementos? Esto es lo gravitante que determina por qué es relevante el clima dentro de una organización. Porque me pueden afectar en forma negativa. El afectarme en forma negativa hacen que mis niveles de compromiso como de preocupación por efectuar mi trabajo, el desempeño, decaigan. O al revés, puede que sean tremendamente valorados los efectos de las condiciones de trabajo, tanto a nivel de instalaciones como en el otro extremo, el nivel de relaciones laborales, que sean tan positivos que me permiten a mí aumentar o mejorar permanentemente el desempeño y compromiso que tengo con la organización, generando este sentido de pertenencia. Entonces, si vamos resumiendo la estructura, hay ciertos elementos que coexisten dentro de este sistema organizacional llamado empresa, que puede ser la tecnología disponible, la misma estructura de la organización, cuántos niveles hay, qué tan atomizada está la organización o qué tan distribuida geográficamente se encuentra, cuál es la estructura social, si hay un fin más allá de solamente el empresarial, cuál es el estilo de liderazgo, la forma en que interactúan las jefaturas con los subordinados, las prácticas de administración que se realizan en la organización, ¿me afectan motivacionalmente o no? En los procesos de toma de decisiones dentro de la organización, ¿de qué forma yo puedo o no participar? ¿Lo tengo claro? Y si esto me afecta o no, las políticas, los procedimientos que existen en la empresa y que efectivamente a uno lo van encasillando, lo van limitando
en el campo de acción. ¿Qué tanto esto me afecta? Si a esto le sumamos el ambiente organizacional, o sea, estas relaciones interpersonales, todas estas consecuencias que generan un grato ambiente o un grato clima laboral, o al revés, un clima que me decepciona, un clima que no me agrada, unas relaciones que me afectan, la condición de sentirme aislado, solo, abandonado, o cualquier otra condición así, generan o implican que mi motivación va a ser afectada. Y como mencionábamos al principio, va a depender de los rasgos de mi personalidad, qué tanto me vaya a afectar uno u otro de los elementos o la forma, el ambiente que toma la organización. Eso va a implicar nuevamente que, producto de que mi motivación está siendo afectada, va a transformarse en comportamientos que emergen de mi persona como individuo. Soy cercano, me alejo, soy retraído, soy relativamente extrovertido, comparto o no comparto con la gente, estoy feliz, estoy enojado, estoy triste, y me hacen actuar de una forma determinada que, en definitiva, como consecuencia, va a afectar a la organización. Esos comportamientos, sean positivos o negativos, afectan, en definitiva, el desempeño que tiene la organización a la que pertenezco. Entonces, ¿por qué debemos estudiarla y gestionar? El clima laboral hay que estudiarlo y gestionarlo por estas consecuencias. ¿Qué es lo que estamos buscando en términos generales como organización? Queremos tener personal que esté motivado, comprometido y que por lo tanto sea más productivo. Si yo no estudio qué es lo que está pasando dentro de la organización, no voy a poder validar si los elementos que estoy creando en el contexto de la organización son motivadores para el empleado o no. Si las relaciones son positivas o no son positivas. Y así veré qué tan comprometido está el trabajador. Este concepto que hemos desarrollado en la última década relacionado con el engagement. ¿Qué tan relacionado, comprometido se encuentra ese trabajador desde la condición de su puesto de trabajo hasta el compromiso que tiene con la organización como un todo? ¿Por qué? Porque estamos esperando que sean más productivos, que no estén pensando y mirando hacia afuera de la empresa, sino que estén felices de poder, en este caso, generar una empresa con permanencia en el tiempo, que su esfuerzo se nota en los resultados que tiene la empresa y que también genera en este caso este compromiso con el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Estudiarlo y hacer el diagnóstico. Y como ya lo vimos en cultura, cualquier diagnóstico que nosotros hagamos dentro de una organización va a estar delineado por el método científico. Siempre nos vamos a apoyar en él. Y de ahí generaremos los distintos instrumentos que nos permiten comprender la realidad de esta organización, ahora en el ámbito y bien circunscrito a lo que es el clima, el efecto que tienen todos los elementos que componen la organización en la motivación del trabajador, para descubrir si esto está alineado a un modelo positivo en que mejoran las condiciones nuevamente de compromiso y de productividad, o al revés. Es tan negativo la relación que hay entre estos artefactos o elementos que existen en la organización que el trabajador se desmotiva y genera un resultado negativo. Un resultado negativo que, vamos a verlo más adelante, se puede expresar por ausentismo, licencias médicas, falta de compromiso, bajas en la productividad, una serie de elementos nocivos para la continuidad de la empresa. Uno de los elementos o herramientas que nos proporciona el método científico es las entrevistas individuales o grupales, la investigación documental respecto de lo que haya ocurrido en la empresa, que si estoy focalizado a lo que sería clima, vamos a validar los conflictos laborales, temas que haya de la inspección del trabajo, como multas, observaciones a lo que está haciendo la empresa,
a las relaciones que hay con los sindicatos, si no los hubiera a las relaciones que hay entre comillas, representantes de los trabajadores con la organización y los mismos trabajadores. Otro elemento o herramienta o instrumento que podemos utilizar son encuestas. Encuestas en que permite hacer un barrido a nivel de censo, o sea, utilizar el 100% o llegar o intentar llegar al 100% de los trabajadores de la organización y poder obtener ahí la apreciación que tienen ellos del clima. Otro es la investigación de campo. Introducir a un agente, a una persona externa, que tiene un conocimiento avanzado en lo que sería no solo el comportamiento humano, sino que prácticas de administración y la lógica, en este caso, de los componentes productivos, de logística, comercial, de soporte que tenga la empresa, para poder comprenderlo más fácilmente y generarse una opinión. Ese tema sí es, como herramienta, instrumento, bastante invasivo, porque la gente lo encuentra extraño. Otra de las formas es similar a lo que sería la investigación documental de la empresa, es trabajar con indicadores. Indicadores que en este caso tendrían que estar referidos a evaluación de desempeño, a antiguos estudios de clima, a estudios de cultura que podría tener la organización, que no lo vamos a encontrar en todas partes. Bueno, teniendo claro nuevamente cuál es la base del método científico y el apoyo que nos presta para hacer nuestro diagnóstico, lo que tenemos que tener tremendamente claro, fundamentado, es qué dimensiones son las que vamos a investigar dentro de esta organización antes de determinar el instrumento que vayamos a aplicar. Cuando estoy hablando de dimensiones, nuevamente es estos elementos que están alrededor del trabajador y que forman parte del sistema, entre comillas, productivo, como el sistema social de la organización y que permite que el trabajador pueda desempeñarse. Para esto lo que necesitamos es definir pasos específicos del diagnóstico del estudio de clima y que abordaremos ya en los dos videos que vienen a continuación. El primer elemento es definir estas dimensiones. ¿Qué dimensiones son las que realmente queremos estudiar dentro de la organización? Para eso hay que tener un conocimiento previo de la organización. Hay que hacer un análisis situacional. Y para ello podemos trabajar con agentes clave, como podrían ser gerentes, los sindicatos, empleados antiguos, empleados nuevos, tomar una muestra de ellos y empezar a ver qué cosas son las que son relevantes validar en el estudio de clima. Una vez que hemos ejecutado ya esta actividad, vamos a definir el alcance de las dimensiones que estudiaremos. Es decir, como lo dijimos en cultura organizacional, eran los rasgos de la personalidad que tenía la organización. En este caso son dimensiones, son ciertos elementos que afectan, como decíamos, la motivación del trabajador. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Definir qué significa cada una de estas dimensiones que queremos estudiar. ¿Qué comprenden? ¿Hasta qué punto llegamos? Ejemplo, si queremos estudiar el liderazgo, ¿qué es lo que queremos ver? ¿Hay comportamientos predefinidos en la empresa de cómo debería comportarse un líder? Si no lo hay, tenemos que anclarlo a algo, como por ejemplo, cómo es la retroalimentación, cómo comparte información este líder, de qué forma se relaciona con cada uno de los trabajadores. Pero no nos interesaría llegar a saber, entre comillas, cuál es el color de los ojos que tiene, ni la altura, porque no son elementos significativos. El paso 3 sería seleccionar ahora el instrumento. ¿Cuál será el más adecuado a aplicar dentro de esta organización? Y no necesariamente va a ser uno. Puede ser un conjunto en que el principal de los instrumentos que seleccionemos
va a ser un barrido mayor dentro de la organización, y el segundo instrumento permitirá generar acciones de validación de la información cuando no tengamos certeza de, en este caso, lo que nosotros queremos inferir. Para ello, para la definición de cuál es el instrumento, hay que considerar varias características que puede tener la empresa. Disponibilidad de la tecnología, como por ejemplo hacer una encuesta en línea. ¿A qué volumen de trabajadores llega o hay disponibilidad, o de qué forma puedo disponibilizar este acceso de tecnología para que me contesten la encuesta? ¿Cuáles son las características a nivel de distribución geográfica que tiene el personal? Porque también eso encarece el costo de un estudio. ¿Cuáles son las condiciones físicas de trabajo? Es distinto aplicar un estudio cuando trabajan todas las personas en un edificio con oficina, con espacios físicos para poder reunirse o escritorios para poder contestar las encuestas, a aplicarla a una empresa agrícola en que el personal se encuentra en terreno. Y otro de los elementos que también es muy relevante, si vamos a ocupar algún medio como una encuesta online o en papel, es la capacidad lectora y comprensión lectora que tenga el trabajador que lo va a contestar. De lo contrario, tendré que aplicar una encuesta asistida para que haya una real comprensión de lo que se quiere hacer y que se podría estar transformando en una entrevista, tema que dilata los tiempos de respuesta y que requiere mayor cantidad de recursos a aplicar en la toma de información. El cuarto elemento es, ya que tengo definidas estas condiciones, debo construir un plan de acción que me va a implicar, por supuesto, llegar a el presupuesto que involucra el estudio. Y en él tengo una serie de elementos que debo clarificar. ¿Qué actividades concretas, paso a paso, voy a desarrollar en tiempo y en responsabilidades? ¿Qué contenido van a tener esas condiciones, como por ejemplo actividades relacionadas con la parte comunicacional y el cara a cara con el trabajador en el estudio? Todo esto va a implicar costos. Y una de estas actividades que es de las más relevantes y que hay que incluirla siempre en este plan es cómo voy a recopilar la información, sea de encuestas o de entrevistas o de análisis de campo. ¿Cómo voy a tomar esa información para normalizarla, tabularla, ordenarla para el análisis que me permita en el menor tiempo posible generar el informe que debo entregar a la alta administración con mis apreciaciones de lo que está ocurriendo con el clima, sus resultados y propuestas de acción que permitan mejorarlo o potenciarlo? El quinto elemento que también debería estar dentro del plan es la retroalimentación. Y aquí en la retroalimentación me detengo un instante para eh, poder abordarla. Porque esta es una actividad tremendamente crítica. A mí me ha correspondido en algunos momentos en que se ha generado un estudio de clima y la alta administración, al conocer sus resultados, prefiere negar la existencia de este estudio, lo guarda, entre comillas, en un cajón con llave y se olvida de ello, por diferentes elementos. Y uno de los elementos principales es que cuando hemos hecho el diagnóstico situacional inicial, hay elementos que ya nos deberían estar pareciendo críticas y que debiésemos haberlos conversado previamente para que no sean una sorpresa. Mejor sería que el resultado fuese algo que ya esté, entre comillas, siendo percibido por la alta administración. Entonces, cuando llegamos a esta actividad de la retroalimentación, tenemos que tener claro que hemos afectado a un gran número, si no a toda la dotación de personal, aplicando encuestas o entrevistas. Y esas personas generan expectativas respecto de lo que se está haciendo y cuáles podrían ser estos resultados. Y lo que nosotros tenemos que hacer es poder comunicárselos también a ellos para que haya una mejor percepción de la realidad.
Esto puede ser a los trabajadores, sea a través de, no sé, un sistema de canal de televisión que tenga la empresa, o de videos comunicacionales, ficheros, internet, que puedan disponer dentro de su estructura comunicacional. Otros agentes que han participado pueden ser los representantes de los sindicatos, que también hay que retroalimentar. Y la alta administración, que puede tener alguna percepción distinta o podemos concluir en que estamos alineados a nivel de las percepciones. Bueno, en el siguiente video ya empezaremos a trabajar con el diseño de un instrumento de diagnóstico de clima laboral. Si te sirvió en algo el contenido de este video, te solicito suscribirte. Y si conoces a alguien que pueda necesitar este conocimiento, también informarle que está disponible el canal de YouTube con la Biblioteca de Recursos Humanos. Continuamos en el siguiente video.